Bueno, alguien me pidió relatar el exorcismo de un familiar. Aclaro que no sé escribir, pero no me importan los malos comentarios. A pesar de que yo vivía a kilómetros de distancia, el que mi vida siempre ha estado ligada a lo paranormal hizo que viera muchas cosas como si estuviera ahí durante todo el proceso del exorcismo. Dejaré en anonimato algunos nombres. Todo comenzó por un chocolate, de esos del número romano. El antojo de un niño de escasos 7 años. Su abuelito le había dado dinero e inmediatamente fue a la tiendita de la esquina. Se tardó en regresar, y su mamá y su abuelita se asomaron a la calle. Sabían que eran escasas 3 casas de distancia, por eso se les hizo raro que no regresara pronto. Cuando salieron a la calle a ver qué pasaba, ya nunca olvidaron ese momento. Él se miraba diferente, sus ojos hundidos. Traía el chocolate todo apachurrado con el puño fuertemente cerrado. Pero ese caminar fue lo que llamó la atención. Se arrastraba como si fuese un simio, con sus pies hacia adentro, encorvado. Su mamá corrió de inmediato. Pensó lo peor en ese momento. Su otra hija tenía una enfermedad por la que solo podía usar la parte izquierda de su cuerpo. Ni por muchos estudios encontraron la razón de por qué nació así. Así que ella pensó que su hijo tal vez estaría silenciosamente con alguna enfermedad similar. Así que no lo pensaron y se dirigieron al Seguro Social. Lo internaron porque no respondía a ninguna de las preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? Ninguna respuesta, solo balbuceos. Así que se enfocaron en estudios neurológicos. En esos días mis sueños ya se notaban aterradores. Uno, por ejemplo, de ver un río llevando algo como lava, de un color tan oscuro que no podía ver qué había en el fondo. Y un hombre del otro lado del río me decía que lo que le pertenecía ya estaba en el fondo, y no podía hacer nada. Era aterrador para mí, porque sentía esa sensación de que alguien que yo conocía estaba en el fondo, pero no miraba dónde estaba exactamente, ni qué tan profundo, o si me quemaría si metía la mano al azar. Mientras tanto, en el Seguro Social, las enfermeras ya no querían entrar a ese cuarto. Ya lo habían aislado de los otros cuartos por los golpes y mordidas a todo el que se le acercara. Pero aún así, aunque ahora estuviera solo, las enfermeras salían llorando aterradas, pues ese niñito les decía al entrar: ¿Y que te practicaste un aborto? ¿Y piensas que eres buena? Estás con 2 hombres y vienes a tocarme con tus impurezas. a otras les decía desde la fecha en que nacieron, en donde nacieron, y les hacía una lista de todas las cosas. Bueno, cosas que muchas consideramos malas. Él lo sabía todo. Su voz ya era muy ronca y aún no contestaba de quién era y quién era su mamá. A su mamá con esta situación le dolía el corazón. Estuvo 28 días así, examen tras examen, diagnósticos que al siguiente día se derrumbaban por presentar otros síntomas, hasta que llegó el día que el médico a cargo, con todo el dolor en el ego, tuvo que reconocer que lo que ahí se encontraba no era humano, ni en sus estándares, y tuvo que decirle a su mamá. Ella ya estaba débil, pues aunque se turnaran las 24 horas para cuidarlo, todos salían exhaustos, como si tan solo con entrar ahí algo te golpeara 1000 veces. Algunos de ellos sí tenían marcas y rasguños, algunos sí hechos por este niño, y a otros les aparecían las marcas solo con verlo. Así que el doctor dijo: si usted cree en Dios, busque ayuda con él. A este doctor también este niño le había sacado la lista de todo lo que había hecho, y ya nadie quería escucharlo. Al llegar a la casa tuvieron una pequeña luz de que mejoraría, porque de nuevo escucharon su voz infantil diciendo: llévenme a casa, ya quiero irme a mi casa. Su mamá se alegró,
Le contestó: sí, mijito, es que tu abuelita y yo te queremos cuidar aquí en casa de tu abuelita. Pero si quieres nos vamos a la casa de nosotros. En ese momento de nuevo la voz ronca y ya espeluznante gritó diciendo: ¡Cállate! ¡Cállate! Eres mío y a esa casa no irás. y luego empezó a levitar. Fue ahí que con horror todos los que estaban presentes se arrodillaron a pedir misericordia a Dios, pues escuchó cada hueso como si se rompiera uno por uno, que si volvía a tocar el suelo era para ver al pequeño sin vida, completamente destrozado. Cuando cayó al suelo, su mamá lloraba y lo abrazó. Otra vez esa dulce voz diciendo: déjenme ir a mi casa con mi padre. Llamaron al médico, que por cierto vivía cruzando la calle y era amigo de la familia. Lo revisó y pidió lo llevaran a la cama. En ese momento comenzaron a escucharse de nuevo los huesos rotos. Lo ataron a la cama y ahí, a esa misma hora, yo sin saber en mi domicilio, sin enterarme de todo lo que ocurría, prendí una vela como cada día, a la misma hora, por todas las almas que están siendo atacadas por el maligno. Cuando la prendo, el halo que se hace alrededor se tornó oscuro. Se abrió como un pozo y desde ahí dentro una voz me dijo: Es mío. Y no lo vas a sacar. Yo me puse a temblar de miedo. ¿Qué significará esto?, pensé. Cuando lo atan a la cama, todo lo que hubiera cerca, ya sea en el cuarto o en las personas, si había algo religioso, se derritía al instante. Se sintió una ola de calor y un olor putrefacto. Su ropa se rasgaba. Se escuchó también como si dos fieras furiosas peleaban. Su mamá se aferraba a la cama, pero todos los demás salieron como empujados de un volcán ardiendo. La abuelita del niño corrió hacia el templo. El padre no estaba, pero le dijeron que le darían su recado. Y bueno, aquí voy a comentar un dato. El padre llegó a la casa de la abuela pasadas las 11 de la noche. En ese momento, con todo lo que estaba pasando, nadie le preguntó por qué o cómo supo la gravedad del asunto. El recado era: padre, pasan cosas raras en tal casa, en tal calle. Ni éramos las consentidas del padre, y aún así, ¿por qué esa hora? Antes de que adelante mi relato, la razón por la que el padre, que ignoró el recado y se dispuso a dormir, llegara a la casa, fue porque recibió una llamada urgente, ordenándole que debía ir a esa casa. Quien lo llamó, ni más ni menos que al obispo, quien también recibió orden desde Italia. En Italia, a un padre exorcista, mientras realizaba un exorcismo, el ego inflado del maligno se jactó diciendo, lo diré a lo mexicano, que le valía madres que perdiera esa batalla, que él ya tenía otro lugar donde vivir. Y dijo la calle, el número de la casa y el país. Riéndose dijo que de ahí no lo sacarían. Y si vieron la película del exorcista, donde el cuerpo de la persona se escribe en letras o símbolos, les voy a contar lo que realmente es, con mucho dolor. Esas letras, esos símbolos, empezaron a marcarse con gritos de dolor. Dolor de un niño, un dolor extremo. Pensarán que el maligno, pero con todo el dolor, esas letras se las hace el mismo niño. A sabiendas del dolor se atreve aún así, para desde adentro dar pistas, aunque él no lo entienda, dar pistas de cómo se llama ese ser infernal, de dónde está, y de agarrar lo único que hay ahí dentro, brasas ardiendo.
El sacerdote llegó poco después de las 11 de la noche, solo para asegurarse que, efectivamente, se trataba de esa casa. Dio órdenes de que en cuanto se pudiera, el niño fuera llevado a un lugar adecuado para realizarle un exorcismo. Pero que para esto, ya que exorcismo significa expulsión, toda la familia debería de estar enterada y en oración, porque si este demonio brinca de miembro a miembro de la familia, ya que según nos dijo, en un 60% de los casos sucede, fue cuando me llamaron a mí, a eso de las 3 o 4 de la mañana. Después de terminar con toda la lista, ya que no somos menos de 100. Pero esa llamada es y ha sido la más terrorífica de mi vida. Ese ser infernal interfirió en todas, unas peores, otras de angustia, otras de dolor, porque nos sacó los trapos sucios. No puedo comentar todo lo que me dijo, pero sí lo peor. No sé si así trabaja la maldad, pero me dijo algo que me dolió tanto que tuve que también hacerme una liberación. Me dijo, ¿recuerdas esa hija que tuviste? Que por estar en el hospital no fuiste a su funeral. Tal vez te mintieron y no la bautizaron. Te lo digo porque aquí la tengo conmigo. Y terminó su mensaje con una carcajada de burla tan diabólica que no puedo sacar de mi mente. Sé que muchos aquí no son creyentes y no les importa el bautismo de sus hijos. Pero para mí, que he visto tanta alma durante más de 40 años, sé lo que significa morir sin bautizar. Ese golpe bajo me derrumbó. Jugó con mi mente, con lo más sagrado que he tenido, porque aunque sí fue bautizada, al maligno le gusta darte donde más te duele, por pura maldad. Empezamos una cadena de oración que, aunque nuestros más anhelados deseos eran que esa pesadilla terminara, rezar fue solo el principio. Nos pusimos de acuerdo así, para rezar 3 miembros de la familia. A la 1 de la mañana, otros 3 a las 2, otros a las 3, y así sucesivamente. Fueron las indicaciones del exorcista, ya que si solo uno lo rezaba, no faltaría que ocurriera para que se rompiera la cadena de oración. Y bueno, tenía toda la razón. Empezabas a rezar y unos gritos taladraban tus oídos. Otros sufrieron desmayos, otros fueron atacados por la nada. Fue tan cansado, teníamos apoyo, pero ya se nos estaba acabando todo. La voluntad, la fuerza, el cansancio empezaba a ser de las suyas. Algo que nos volvió a levantar un poquito el ánimo era escuchar esa dulce voz en fracciones de segundo, como un hilito de luz. Ya me quiero ir a mi casa. El sacerdote le dijo, ve y dile que te traiga de regreso. Entonces, todos entendimos apenas a qué casa se refería. A la de papá Dios. Su hermanita un día llorando le dijo, si regresas te voy a comprar una caja entera de chocolates. Una mujer mayor, muy devota, le dijo, si te suelto de la cama, ¿me dirás en dónde estás? Él le dijo que sí. Lo tomó de la mano, lo desató, y aunque la mordió y la pateó, le hizo dar 5 vueltas por la casa. El cuerpo del niño caminó por las paredes, en el techo, pero por debajo, es decir, de cabeza. Y al ver que esa mujer de edad dentro de ella invocó a María Santísima, una voz ahogada salió de ese ser y dijo, una mujer me ató y me echó en un río. Si desatas 3 nudos volveré.